Hola, nuevamente nos encontramos aquí en el canal de Construcciones 2 de la materia de tercer año de arquitectura de la Universidad Nacional del Sur y vamos a llevar adelante, profundizar en el sistema industrializado pesado para construcción, construcción de módulos. De aquí vamos a tomar como ejemplo el cuadro que nos brinda nuestro libro de cabecera, que vamos a hablar que los sistemas constructivos se definen en tres: livianos, pesados y in situ. Los paneles, los livianos los podemos hablar como paneles portantes o estructuras independientes, de las cuales, de las estructuras independientes, normalmente tomamos madera o metal. Para los sistemas pesados son los tridimensionales o grandes paneles. In situ son los conformados con elementos prefabricados en obra, mallas, morteros y mallas sobre morteros. De aquí vamos a profundizar en el concepto los elementos tridimensionales. Puede ser un plano con un juego de columnas hasta tres planos, donde luego tenemos elementos tridimensionales diedros que forman una geometría diedra, y donde por último, en otro contexto, tenemos elementos tridimensionales triedros, ¿sí? Y elementos tridimensionales en C, U y I, eso según la resistencia del mismo elemento. Y para terminar, sistemas tridimensionales tridimensionales en sí, que es el volumen con tres paredes y un techo, o tres techos, o hasta el tubo completo. De estas formas son las formas que se definen los sistemas tridimensionales pesados industrializados. Para ello vamos a fijarnos en la ficha, donde nos dice que la memoria gráfica va a tener un sistema industrializado. Puede ser poco industrializado, muy industrializado. Se le llama poco industrializado cuando el índice de industrialización es inferior al 0,20%, industrializado cuando el índice de industrialización es del 0,20 al 0,60, y cuando supera el 0,60 se denomina muy industrializado. Las características estructurales pueden ser lineales, del plano o volumétricas. Cuando hablamos de lineales, hablamos de los esqueletos. Cuando hablamos de planos, serían los paneles o las placas. Y cuando hablamos volumétricos, hablamos de módulos o cajas. Peso de los elementos. El peso de los elementos puede ser liviano, semipesado y pesado. Los elementos livianos son los elementos que no superan los 100 kilos. Los elementos semipesados son los que superan de 110 a 500 kilos, y los elementos pesados son los que superan los 500 kilos. La disposición de los elementos por partes, que podemos tomar longitudinales, transversales y cruzados. Esos son los elementos longitudinales, portantes principales, son paralelos al eje longitudinal de construcción. Los elementos portantes principales paralelos al eje transversal de construcción, y los cruzados son los elementos portantes principales en los planos del eje longitudinal y transversal. Finalidad en la obra: la vivienda, servicios, naves u otros. Normalmente se definen las unifamiliares en altura, o escuelas, hospitales u oficinas, estacionamientos, silos o puentes. Las disposiciones de los elementos pueden ser células, grandes paneles, paneles medios o elementos lineales.
las células son habitacionales, viviendas, bloques técnicos. Los grandes paneles podemos tomar como elementos de solo resuelven un paño de la pared dimensional o normales. Los paneles medios, una de las dimensiones es igual o distinta al suelo, y elementos lineales, la sección transversal pequeñas comparada con la longitud que puede ser simples pilares o vigas o compuestos pórticos, semipórticos o semicombinaciones de los anteriores. También, por otro lado, podemos tener los materiales dominantes, que es el hormigón, otros materiales o mixtos. Cuando hablamos de hormigón, hablamos de armados pretensados, ligeros o alveolares. Otros materiales es acero, aluminio, madera y plástico. Y cuando hablamos de mixtos es hormigón, cerámica, hormigón, acero, cristal, etc. El lugar de realización de los elementos, el premoldeado, la impermeabilidad, la preferencia física, la convencional, el mixto y el in situ. Los elementos preparados previamente, se le denominan a los premoldeados, a la prefabricación de simplemente a los prefabricados, a la fábrica fija es a la prefabricación, a la fábrica industrial es a la convencional y a los mixtos son los combinados de los anteriores. In situ es la importancia de la obra hecha en el lugar de construcción. Para ello avanzamos en el cuadro donde el panel para muros y panel para losas. Los paneles para el muro pueden ser muros exteriores, muros interiores, tabiques sanitarios. En los muros exteriores los podemos decir de multicapa tipo sándwich, de mixtos con hormigón cerámico y homogéneos. Los multicapas a su vez se subdividen en capa exterior, capa aislante, capa interior. Los mixtos son de hormigón y cerámico. Los homogéneos son de hormigones con agregados livianos, hormigones aereados. Muros interiores, separados de viviendas distintas, separados de ambientes dentro de una misma vivienda. Y los tabiques sanitarios. Para losa, paneles para losa pueden ser completas o prelosas. Las completas se pueden definir en macizas o alivianadas. Los hormigones comunes o hormigones alivianados con huecos, con rellenos livianos. Y de los huecos podemos definir de hormigón liviano o de hormigones con cerámico. Las prelosas se determinan en obra con una capa de compresión. De ahí hay un tema muy interesante de estudiar, es en especial las uniones y las juntas. La memoria, estructura portante, de aquí vemos en el gráfico que justo tiene un sistema de anclaje, tiene un sistema de unión y un sistema de juntas. Uniones son elementos mecánicos que unen las piezas, en este caso son bulones o tornillos, y las juntas son elementos que evitan las filtraciones interiores. De allí profundicemos en juntas, que es lo más conflictivo de todos estos paneles pesados de hormigón, donde las juntas pueden ser interiores o exteriores. Las interiores verticales u horizontales y las exteriores lienas o ventiladas, verticales, horizontales, abiertas, cerradas. De las abiertas pueden ser verticales, horizontales, según su lugar de ubicación y el tipo
de anclaje, el tipo de anclaje se va a definir el tipo de junta a colocar, el ensamblaje y el anclaje. De aquí vamos a profundizar las condiciones mínimas que debe cumplir una junta, que es, por un lado, va a tener selladores de protección de aislación, aislaciones térmicas, hormigón colocado in situ para sellar las placas, panel o muro del lado del interior y del otro lado están los exteriores. De esto va a tener que tener una cámara de compresión y ventilación que va a reducir el peso de la lluvia, de la presión de la lluvia y los vientos, para evitar la impermeabilidad o garantizar la permeabilidad de este elemento. Por otro lado, aquí vemos a ver anclajes. Cada anclaje de los que vemos va a ser un tipo de anclaje entre losa y panel para sujetar este nuevo tipo de placas. Aquí vemos anclajes mecánicos en ladrillo, anclaje mecánico sobre base de hormigón y la placa y su junta. En azul siempre estamos marcando las juntas de impermeabilización y sus soportes de aislaciones térmicas. A veces están de los dos lados o de un solo lado. ¿Sí? De aquí en adelante vamos a profundizar. Según los anclajes, cada sistema industrializado de hormigón tiene un sistema de anclaje predefinido, patentado por distintas empresas o distintos países. Está el sistema Camus de Francia, donde tiene este sistema de anclaje que vemos aquí en la columna de la derecha, en la columna más hacia el centro, la central de la derecha, es el sistema alemán, ¿sí? Y en el de la central de la izquierda vamos a ver un sistema danés y en el de la izquierda totalmente vamos a ver un sistema italiano. Cada país ha patentado una forma de construir de este tipo de paneles donde nos permiten una sujeción in situ o por anclajes. Cualquiera de esto hay que seguir el fabricante, la patente, para garantizar todas las condiciones mínimas de desarrollo. De aquí vamos a ver cómo se ejecuta, cómo se generan estos paneles en obra, en fábrica. Perdón. Aquí pasamos a ver la producción de estos paneles en nuestro lugar. Aquí es en una fábrica cómo se preparan los paneles, los dos lados del encofrado metálico, el A y el B, con unas medidas donde hay unas grúas en el galpón donde se puede ejecutar, y vamos a ver cada parte, cada elemento que va a tener que utilizarse para anclar, sujetar. Aquí estaremos trabajando un total de una producción de paneles con cámara de aislación térmica incorporada y los tiempos de uso. Estamos hablando de un tiempo total de todo. La primera fase, paso a paso, vamos a ir identificando, que es la limpieza,
y los agentes de corrosión, el armado del panel según el plano que uno decide, donde tiene unas medidas definidas. Ya cada pieza metálica decide el tipo de anclaje, el tipo de ventana que se va a poner. Separadores en la armadura. Con previo desencofrante se le liquidó, se le coloca el hormigón. Se reparte normalmente. Y una vez fraguado se empieza la colocación de los paneles aislantes. Cuando se concluye el plano horizontal, se comienza a armar el plano vertical, la segunda capa de estos paneles. Ponen la instalación eléctrica, como veíamos recién, el desencofrante, el armado de panel. Ahí vemos cómo se va a hacer el panel sándwich. Y el colado. Ahí vemos el panel desencofrado y cómo este se y ahora va a cumplir la condición de fraguado.
distintos tipos de acabado según las terminaciones del proyecto. De esta manera establecemos o nos damos cuenta cómo se ejecuta un sistema pesado en paneles para ver estos resultados de obra, donde los tiempos de obra son muy inferiores a los tradicionales. Donde se trabaja directamente en el ensamblado in situ. El resto se ha hecho todo en taller. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.